tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de Conversatorios Cinéfilos. El día de hoy estoy muy contenta de tener aquí a una excelente actriz que la podemos ver en películas, en series, en teatro. Vamos a conocer un poquito más de ella. Mi nombre es Mónica Muro y el día de hoy tenemos aquí a Tato Alexander. Tato Alexander, actriz egresada de la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas, ha trabajado en proyectos de teatro como el unipersonal presentado en Nueva York, Una historia del diablo, en México con Smartphones, Oleana de David Mamet, Nadando con tiburones, entre muchas otras. Colabora en el exitoso proyecto de Comedy Central, Backdoor, así como en la serie de Amazon Prime, Cómo sobrevivir soltero. Las reglas de la ruina, El Alien y yo, Guadalupe Reyes y Ahí te encargo son algunos largometrajes en los que ha actuado. En el año 2012, la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro nominaron a Tato Alexander como actriz revelación y en 2014 la hicieron acreedora del premio Mejor Actriz en Monólogo. ¿Cómo estás, Tato? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Estás lista para una platiquita entonces? Sí. Bueno, cuéntanos, me interesa saber, me da curiosidad, cómo es que te decides dedicarte a la actuación. Es más, ¿cómo es el momento en el que le dices a tus papás y a tu familia, quiero ser actriz? La había dicho muchas veces, pero creo que nunca se lo tomaron en serio. Y pues yo creo que llegó el momento en el que salí de prepa y no había escogido otra carrera. Tampoco me había movido mucho en ser actriz. O sea, porque me quedé así de, ¿y ahora qué hago? Ajá. Entonces no es así como que ya voy a entrar a esta escuela de actuación. No, o sea, de pronto tomaba cursos de teatro y así. Siempre es un taller de teatro el que amarra, ¿verdad? Es el que ya no te suelta. Entonces, es donde me sentía más feliz. Entonces, eso es lo que me reafirmó que es lo que quería hacer. Realmente no lo cuestioné mucho. ¿Hay alguna actriz en específico, algún actor del que tú tuvieras como referente y que digas, he visto y quiero ser como ellos? ¿Quién es? En mi adolescencia era Kate Winslet. A mí me encantaba Kate Winslet. Y más por Titanic, porque me acuerdo que vi Titanic a los 10. Sí. Y me encantó la película, me encantó, o sea, porque justo era el momento, yo estaba haciendo teatro en ese momento y fue así como, hay gente que hace esto de su vida. Y mi mamá estaba tan obsesionada con la película que mi mamá me compró el detrás de cámaras de Titanic y es el primer detrás de cámaras que veía en mi vida, así. Vi que el mar era una alberca y Kate Winslet hablaba de cómo hizo su trabajo, ¿no? Interpretación. Y yo todo eso lo vi a los 10 y me impactó muchísimo y por eso sí, me volví fan de Kate Winslet. Y fue como me abrió los ojos a que esa era una profesión real, ¿sabes? Porque... Sí. Entonces, más que romper tu ilusión de esta ficción, fue alentarte entonces a aterrizar que es algo real y yo puedo hacer eso. Entonces, más que romper tu ilusión de esta ficción, fue alentarte entonces a aterrizar lo que es algo real y yo puedo hacer también eso entonces. Exacto. Tato, ¿por qué decides estudiar en el extranjero? ¿Fue por esto mismo de la relación con tus referentes, que eran películas americanas, Hollywood y todo eso? ¿O por qué dices Nueva York? No conocí actores mexicanos, la verdad. O sea, no veía cine mexicano, pues porque en los 90s tenía fama de ser muy porno. Entonces no me dejaban ver cine mexicano. Nada, y el teatro pues está casi siempre aquí en la Ciudad de México y pues la única referencia de trabajo que yo tenía mexicano eran las telenovelas y era lo último que yo quería hacer. Entonces pues gracias a Dios tuve el privilegio de poderme ir, o sea que mi papá sí me pudo dar esa oportunidad. Uh-huh. Actualmente, ¿cómo es la preparación de uno de tus personajes? Cuando tienes el guión o el libreto, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza? ¿Aprenderte el diálogo o una playlist o trabajo de campo? ¿Cómo funciona tu trabajo? Pues es que son varios factores que para mí hay que como que llenar para lograr que una escena, para lograr la ficción, pues, o sea, para lograr que el personaje tenga vida. Esos factores no necesariamente los lleno en un solo orden. Obviamente empiezo por el texto y me cuestiono muchas cosas. Me cuestiono cuál es el papel del personaje en la historia. Muchas veces, o sea, por ejemplo, hay proyectos en los que
leo el texto y puedo de inmediato ver, ok, aquí tengo la oportunidad de hacer un personaje, ¿no? O hacer algo distinto. Hay otros en los que digo, ok, aquí no, lo importante no es hacer un personaje ni la comedia. Aquí, por ejemplo, aquí lo importante no es la comedia, aquí lo importante es este personaje está para reafirmar la tesis de la película, ¿no? O formar parte del debate, ¿no? Como en esta última que hice, la de Ahí te encargo, ese fue mi proceso con esa peli, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿para qué está ese personaje ahí? ¿Cuál es el debate que realmente plantea ella? Por ejemplo, en sketches, me voy más hacia un personaje primero como que encontrar el arquetipo y de qué se está burlando y irme por allá, ¿no? Entonces, como que de pronto hay que ver cómo le puedes ser más de servicio al proyecto. Es muy bonito todo lo que mencionas y más porque el actor o la actriz está al servicio precisamente de lo que ofrezca el proyecto. Sí, exacto. ¿Cómo es ser actriz en México? Si alguien del lugar más lejano que te imagines viene a preguntar, ¿cómo es ser actriz en México? ¿Qué significa? ¿Cómo está esta profesión en el país? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Creo que estamos viviendo un momento afortunado. O sea, en la historia de México, del teatro y el cine, sí, y del negocio de contar historias en México, nos falta mucho que recorrer, sí. Pero pues eso es un país que está en desarrollo y pues su ficción también está en ese momento, pero estamos avanzando, creo que a muy buenos pasos. O sea, ya una actriz en México tiene acceso a mejores papeles. No te diría que ya estamos en el mejor momento en el que podríamos estar, no. Pero sí tenemos acceso a mejores papeles digamos que en otro país o en otro momento de México, por ejemplo, en otro momento de nuestra historia. Sin duda muchas de las historias todavía son contadas desde una perspectiva masculina, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos. Sí, ahí vamos. Entonces, sí. Es lo de la conversación que se está logrando, sí. ¿De qué manera buscas dejar huella tú en el cine o en el teatro como actriz de manera profesional o de manera más personal? ¿Cómo buscas dejar huella? Qué bonita pregunta. Me da un poco de pena contestar. No, adelante. Sí, porque sí pienso, igual es un poco arrogante, pero sí pienso que me gustaría hacer una referencia, o sea, una referencia de algo nuevo. Creo que se puede enlazar con todas esas preguntas que hemos llevado en esta plática, porque ser un punto de referente, convertirse en una referencia, va a abrir camino hacia algo nuevo. Y qué importante y qué padre sería abrir las puertas hacia alguien más, o ser el punto de referencia de alguien, la inspiración, qué padre. ¿Qué pasa con la industria en estos 3 escenarios, el cine, la televisión y el teatro? Tú que tienes la oportunidad de ir saltando entre estos, ¿qué pasa? ¿Cómo es la relación entre los artistas y entre esto que podemos ver en los castings, entre los proyectos que hay, entre la poca oferta que hay para nueva gente que se integra a esta industria? Yo creo que hay oportunidad para cualquiera que tenga algo que ofrecer, pues. O sea, por ejemplo, si eres un actor que no encajas en un estereotipo muy fácil, que yo siento que era mi caso, como que me enfoqué más en tener algo que ofrecer, que fuera diferente o que fuera algo mío, ¿no? Y digo, si puedes tener la fortuna de ser un actor más estereotipable por tu físico, por lo que quieras, pero si no lo eres, como yo, pues que soy muy güera, y es raro, porque la gente todavía no asume que puedo ser mexicana o puedo ser de clase media, baja, o no sé, o sea, esos papeles, no puedo tener acceso a papeles de mexicana en el extranjero, por ejemplo. Entonces, como más bien, yo lo que hice fue enfocarme en qué tengo que ofrecer, que sea diferente. ¿A qué crees que se deba que no tengamos esa oferta o estas oportunidades? ¿Crees que se deba más a la exigencia del público o directamente de quien crea estos proyectos?
Yo creo que el público mexicano desde hace muchos años pide a gritos cosas diferentes. Y eso es innegable. O sea, lo ves en los comentarios de todas las películas que salen que son una repetición de la anterior. El público ya está harto. Por más de que se llenen las salas, estará harto. Es una paradoja rara. Yo no entiendo ese fenómeno de que se llenen las salas de una película que es una repetición de la misma fórmula de la anterior y al mismo tiempo el público la destroza, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo el público se decepciona cada vez que va a ver pelis mexicanas que son así, ¿no? Uh-huh. que son una repetición de lo anterior y así. Porque también puede ser que nos viciemos, ¿no? Tanto como público como creadores, de pronto el público también está viciado. El público reniega mucho, pero en cuanto hay algo diferente no lo ve. Me acaba de pasar a mí con una serie que estoy viendo ahorita que hay un personaje femenino completamente diferente. Y los primeros 3 capítulos yo decía, ay, qué rara. O sea, como que no me encaja en ningún estereotipo en mi cabeza de, ya entendí, es la femme fatal, ya entendí, ya entendí. O sea, entonces al principio como que no me gustaba ella, ¿sabes? Y después ahorita se me hace la mejor actriz que he visto en mi vida. Pero, tuvo que mi cerebro hacer una nueva conexión. Y siento que eso es lo que le pasa al público. Y nosotros como creadores, como papás, ¿no? Como son los papás con los hijos malcriados, que el hijo malcriado dice, no quiero, y no los fuerzan a que sí, come la sopa, te va a gustar más. Sí. O sea, como que le tenemos miedo al público, yo creo, es lo que he visto en los doctores. En cuanto hay una mala reacción, no, ya, fue un fracaso esto, soy un fracaso, no le gustó al público, ¿sabes? Estamos muy acostumbrados a estas etiquetas, a encasillar todo tipo de estereotipos. Lo mencionas tú con el problema que tienes de hacer papeles de mexicana en otros lados. Y en todo, o sea, por ejemplo, ¿por qué ahorita que estoy en un programa de sketch, se llama Backdoor, uh-huh. que viene de un programa brasileño, la mayoría de los sketches están escritos para hombres. Y estamos haciendo el ejercicio y los directores lo están haciendo de cambiar los papeles. Y es padrísimo, porque, por ejemplo, todos los diputados y toda la gente de poder o todo el loquillo son hombres. Y es como, también hay diputadas loquillas, también hay diputadas enfermas de poder que son cagadísimas y, o sea, la realidad supera la ficción la mayoría de las veces y no podemos ver más allá de lo que nos han contado. ¿Y tú crees que los artistas tienen una responsabilidad con el público? Sí creo. ¿Por qué lo crees? Porque finalmente es el papel que tenemos en la sociedad. O sea, así como el personal médico tiene la responsabilidad de encontrar la vacuna del COVID-19, nosotros tenemos que la responsabilidad de reflejar la sociedad actual y cómo es, y de reflejarla en la manera más profunda que podamos. Y entonces, ¿qué proyectos te gustaría ver a ti? ¿Qué proyectos te gustaría ver y qué proyectos te gustaría que hubiera para poder hacer? Pues es que muchos, o sea, siento que faltan una exploración de la comedia que ya se aleje de lo que ya hemos visto, en lo que concierne al drama faltan más historias, o sea, es impresionante lo limitados que estamos en historias en el cine, pues siempre se cuentan las mismas, pues, uh-huh. ¿No? Si tú pudieras elegir 3 películas o 3 proyectos mexicanos de lo que tú quisieras para ponerlos en el ojo del mundo, ¿cuáles serían? ¿Mexicanos? Sí, claro. Ay, qué difícil. Pues yo sí estoy muy orgullosa de Backdoor, por ejemplo. Uh-huh. Pues hay películas que ya han estado en el ojo del mundo. Voy a mencionar alguna que no haya estado. La película de... la de Crónica de un desayuno a mí me gusta mucho y siento que igual no es tan conocida. Acabo de ver, es que solo puedo hablar de esa que me gustaba mucho, porque se me van a ir muchísimas. Y lo que acabo de ver La Búsqueda y me gustó mucho y siento que es una propuesta diferente, por ejemplo. Esa es una propuesta diferente. Esa es a lo que me refiero. El público no la recibió bien porque no pudieron encajarla en ningún lugar.
Sí, yo creo que como público o como espectadores, si vemos algo distinto o algo que se nos critica de nuestra realidad, es complicado aceptarlo o asimilarlo. ¿O será que preferimos vivir en la fantasía o porque es más fácil digerir otro tipo de contenido? Sí, sí, pues sí. Y por ejemplo, esta serie que experimentó con un tono que creo que fue muy afortunado de lo que hablaba, bueno, para la historia, pues, Sí. y el público no lo podía acomodar en su cabeza. Era así como, pero esto parece comedia. Sí, es comedia. ¿Cómo haces como comedia de un tema tan sensible? Pero bien que si digieres Bastardos sin Gloria, ¿no? Al trabajar, ¿quiénes son tus mayores cómplices? Ya sea en alguna película o en los sketches, ¿quién es tu mayor cómplice? De cualquier persona del equipo, no solamente tus compañeros, el director, algún asistente, ¿cómo te acomodas tú? Pues yo siempre espero que sea el director porque siempre, o sea, mi meta y mi lugar ideal para trabajar es un director que comparta mis mismos valores de la ficción. Ajá. O sea, que busque lo mismo que yo busco o que por lo menos yo respete su búsqueda. ¿Qué es lo que tú buscas en un proyecto para decir sí? Que tenga una propuesta diferente, o sea, que tenga un guión interesante, que tenga un personaje interesante, sí, que tenga de dónde yo pueda trabajar, o sea, de dónde yo pueda crear un personaje o contribuir a la tesis de la película. ¿Cómo describirías el proyecto de tus sueños? O sea, ahorita me encantaría hacer un personaje durante un tiempo, o sea una serie o sea una peli, pero un personaje complejo. O sea, por ejemplo, es la serie que estoy viendo ahorita, Killing Eve. Digo, wow, que ese es un proyecto que podría ser mi sueño. Acabo de ver una película que también es una película que podría ser mi sueño, ¿no? Se llama Una mujer en llamas. ¿Por qué? Porque es una historia que a mí me encanta. Y es una historia de mujeres, o sea, son personajes femeninos. No, la mujer no es un auxiliar para contar la historia del güey. Al crear tus propios proyectos, al escribir, ¿cuáles son las cosas a las que te enfrentas? ¿Cuáles son esas puertas que se te han cerrado a ti? Pues obviamente que no se ha hecho nada de lo que he escrito, entonces no tengo credenciales. Entonces ese es el obstáculo más grande. Como que, o sea, en que crean en ti es muy difícil, lo cual lo entiendo perfecto, no es algo por lo que estoy resentida. Estoy teniendo mucha paciencia, o sea, yo llevo escribiendo, tampoco tanto, o sea, hay gente que lleva escribiendo 20 años, yo llevo escribiendo 5 años y generando proyectos y fichándolos y vendiéndolos y ya me compraron uno, no es una idea mía, pero es un guión que yo escribí de la idea de otras personas y ese ya es mi primer logro como guión y siento que a partir de eso igual ya empiezo a tener más credibilidad. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo es el proceso para aterrizar tus ideas y decidir ya empezarlo? Alguien lo describió como si fuera un reloj de arena, que tienes muchas ideas en la cabeza, al menos aunque sea sobre una sola idea, tienes mucha ambigüedad sobre lo que quieres contar y lo vas decantando, decantando, decantando hasta que llegas al fondo del meollo del asunto que quieres hablar y eso lo expandes. Esa imagen del reloj de arena, dije, sí, así es. Lo dijo un escritor de The Office. Y sí, ese digamos que es mi proceso. Y como para poder, o sea, por ejemplo, este proceso de decantamiento, pues lo hago usando varias herramientas como estructuras predeterminadas, ¿no? O sea, de estas estructuras que te dan en cursos de guión. Es una herramienta para poder, algo que está muy genérico en tu cabeza, poderlo aterrizar en una historia y a partir de ahí ya ahondar en el tema que ya se planteó. ¿Y qué es para ti la actuación? ¿Qué es lo que tiene que siempre te regresa y te mantiene ahí? Pues para mí es una manera de contar
historias, o sea, con eso hablo de muchas cosas, o sea, con la idea de contar historias me refiero a contar mi historia, contar temas que no entendemos, ¿no? De explorar temas que no terminamos de entender. Y sí creo que es muy importante escuchar historias o sea, ver historias y no dejar de ver al otro, porque es muy fácil dejarlo de ver, ¿no? Dejar de ver a las otras personas. Y con eso, pues para mí es una herramienta para no dejar de ver al ser humano, ¿no? Sí. El simple hecho de la actuación en la creación de algún personaje es crear un humanito, es darle vida y prestarle un poquito. Y te obliga también a ponerle atención a las personas y de pronto, aunque te dan muchas ganas de juzgar, pues de pronto decir, a ver, si yo interpretara ese personaje, tienes que encontrarle a alguien que te cae muy mal y que tienes muchas ganas de juzgar y de criticar, pues, ¿qué lo vuelve entrañable o qué lo vuelve cagado o dónde está su humanidad o dónde está su complejidad, ¿no? Entonces, eso es un reto, porque de pronto sí tienes ganas de ya encasillar y decir, estas personas me caen mal. Sí. y así. Con todo esto que estás reflexionando, ¿qué le dirías a la Tato de 20 años? Cualquier cosa que me hubiera podido decir no hubiera funcionado. Estoy segura. De plano. Sí, estoy segura que en ese momento escuché muchos buenos consejos y no los podía entender. O sea, porque más bien el sanar, porque yo pues en ese momento no estaba como, pues igual traía muchos dolores y así, y complejos y inseguridades. Eso solo se puede sanar con el tiempo y con la reflexión y con las caídas y con, ¿no? O sea, nada que te puedan decir te va a dar una taza. Y luego en los 20. Sí. ¿No? Sí, exacto. Además nos aferramos a, no, pero si es que me siento mal. Fue en esa edad cuando tú te decides por la actuación, ¿cierto? No, antes, o sea, en la prepa todavía. En la prepa, pero me fui a estudiar a Nueva York a mis 20. O sea, estuve en Guadalajara, estaba haciendo teatro allá y así. Saliendo con chicos. Qué padre, ¿no? Debe ser una experiencia padrísima. Sí. O sea, ¿dices el estudiar fuera? Sí, claro. Sí, te digo, o sea, sea feliz o no sea feliz, son recuerdos intensos. O sea, porque siempre la gente confunde algo padre con que sea una experiencia feliz, ¿no? Padre muchas veces es intensa y lo intenso muchas veces es bueno o malo. Y de aprendizaje. Sí, de aprendizaje. Para mí fue muy intenso, la mayoría de sufrimiento. Pero son grandes recuerdos. Sí, y ya no te pasa que prefieras bloquearlos y decir, no, mejor no los toco. Los agradezco muchísimo, sí. Sí. ¿Qué significa para ti el cine en estos momentos de tu vida? Pues para mí es gran parte de lo que me define, podría ser. No sé, ¿Y el teatro? El teatro ahorita en estos momentos de mi vida lo veo como un gran maestro. Ahorita no estoy segura de querer hacer teatro, pero para mí siempre lo voy a querer. Como hice 10 años teatro y fue como lo que me hizo ser actriz. ¿Qué opinas de este mundo digital al que nos estamos sumergiendo todas? Como por ejemplo las funciones en línea. No le he entrado. Pero creo que es un fenómeno bonito. Amigos, esta fue la charla con Tato Alexander, que nos dejó conocer a la mujer que hay detrás de la actriz. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Tato, por tu tiempo, de verdad, fue una plática muy amena. Pero bueno, me puso de buen humor la plática, la verdad, muchas gracias. Un poquito de risas. Sí, gracias. Bueno, fue un placer acompañarlos, yo soy Mónica Muro y los veo en otro conversatorio por Bogart Magazine. Hasta la próxima.